Si quieren, comenzamos. Primero, Ana, permíteme agradecerte por esta entrevista. Realmente para nosotros en realidad es un regalo que estemos aquí contigo. Nos da mucha oportunidad para nuestro aprendizaje en la maestría y en la vida profesional de cada uno de nosotros. Nuestro nombre, como sabes, es Alfonso Salas, Jorge Torres, Pablo García, Mercedes y un servidor. Y nuestro objetivo como estudiantes es aprender de ti lo más que podamos de todas tus experiencias en la vida. Yo, siendo tu proveedor directo, conozco algunas, incluso conozco, te podría decir que la más fuerte. Ujú. Y bueno, queremos ver esas experiencias de la vida acerca del papel positivo que estás generando con tu empresa para la construcción de un mundo mejor. Esta entrevista es para Aim to Flourish. Es una iniciativa global de aprendizaje apoyado por el Pacto Mundial de la ONU, dirigida por los estudiantes para descubrir y celebrar historias no contadas sobre las innovaciones de negocios para el bien, que es una de las cosas por las cuales yo me permití hablarte, porque sé que iba directo tu empresa a lo que nosotros estábamos buscando. Ujú. Eh, Utilizamos los 17 objetivos de la ONU para el desarrollo sostenible como un lente. Entonces, estudiantes como nosotros y los compañeros que tenemos en la clase estamos entrevistando a los líderes empresariales. En este caso, estamos luchando porque sea de México. No hay muchas empresas mexicanas todavía, sin embargo, creemos que en México existe mucho potencial y hay que explotarlo. Ujú. Eh, Estamos muy interesados en escucharte, en escuchar acerca de las innovaciones buenas para el mundo que haces tú, que también son buenas para otros negocios, principalmente para el tuyo. Nosotros vamos a escribir una historia, tu historia, y la vamos a subir a la plataforma. En cuanto nosotros la tengamos arriba y esté arriba, te la haremos llegar con muchísimo gusto. Y los mejores de los mejores, que estoy seguro que tú aplicas en ese juego de palabras, van a ser reconocidos y celebrados durante la primavera del siguiente año. Ujú. Son foros regionales alrededor del mundo, organizados por universidades y organizaciones colaboradoras locales, como Legado. Eh, si quieres, comenzamos con la primera pregunta. Sí, y nada más les agrego, si quieren ya que tengan el borrador de lo que van a subir o antes de subirlo, si me lo quieren enviar, yo con mucho gusto les ofrezco leerlo y editar lo que se tenga que editar o ponerle más detalle en alguna parte en donde lo necesiten. Entonces, si quieres, antes de que lo envíen o así, yo con mucho gusto les puedo ayudar a revisarlo. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Ana. Ujú. Bueno, comenzamos con la primera pregunta, Héctor, ¿te parece? Claro que sí, te Sí. agradezco. Ana, te agradezco de nuevo, muchas gracias por atendernos en este horario, ya tarde noche. Ujú. Bueno, la primera pregunta que quisiéramos hacer es respecto a que nos contaras acerca de alguna experiencia que se haya destacado en la manera personal tuyo, lo que se llama como un high point o un turning point, enfocado a saber qué fue lo que motivó a lo mejor a la creación de la empresa o a la creación de esta solución o de estas cosas que estás haciendo dentro de la misma. Si hay alguna historia que nos puedas platicar en particular tuya. Sí, pues les platico con mucho gusto cómo iniciamos BioSolutions. BioSolutions nace de un proyecto académico. Es una startup que nació de mi proyecto de maestría. Entonces yo estaba como ustedes haciendo mi maestría en innovación empresarial y tecnológica en el TEC de Monterrey
Y pues la idea era desarrollar a lo largo de un año una idea de negocio, bajarla de idea a plan de negocios y bueno, las diferentes materias que llevábamos tenían que ver con el proyecto particular de cada uno, ¿no? Entonces, para ubicarlos un poquito en el tiempo, estamos hablando de 2008, 2009, y es cuando por primera vez se empezó o se empezaba a escuchar sobre las legislaciones respecto a las bolsas de plástico en la Ciudad de México. Se empezó a proponer a manera de cámara o de propuesta de ley que las bolsas de plástico que daban en el súper fueran biodegradables o biobasadas. Pero pues existía el problema de que en México no existían ese tipo de materiales, ¿no? Entonces, un poquito revisando lo que estaba pasando alrededor cuando yo inicié esto y también por mi gusto personal en temas de sustentabilidad o de basura o así, me pareció un tema muy interesante, me pareció una oportunidad de negocio importar biomateriales que estaban haciendo en otros países para poder crear estas bolsas de plástico o vendérselos a quienes hacían bolsas de plástico para el súper. Y bueno, pues de entrada se veía como un excelente negocio. La idea inicial era importar materiales, revenderlos y hacerme millonaria. Pero cuando me puse a entender un poquito más sobre estos materiales y a investigar qué eran los bioplásticos y cómo se hacían, me di cuenta que al menos en aquel entonces todos los bioplásticos que existían en el mercado se hacían a partir de fuentes alimenticias. Es decir, había empresas gigantes como NatureWorks, como empresas súper, súper grandes que estaban consumiendo alimentos para poder extraer de ahí los almidones y la celulosa que se requiere para hacer bioplásticos. O sea, en pocas palabras, sembraban maíz, sembraban papa, lo cosechaban y lo mandaban a una planta química, extraían de ahí azúcar y lo convertían en alcohol y lo convertían en un bioplástico súper sustentable, supuestamente, porque estaba hecho de plantas. Entonces, cuando yo empiezo a entender un poquito más sobre este tema, porque cabe destacar que no soy ingeniera química y ni siquiera soy ingeniera, pero me dedico a hacer plásticos. Cuando descubro esto, cuando empiezo a leer esto, pues definitivamente no me gustó. No me hacía sentido que estas empresas estuvieran consumiendo alimentos para crear este tipo de biomateriales que son súper sustentables, 100% hechos de plantas, pero que se iban a convertir en una bolsa de basura o en una bolsa de súper que íbamos a usar 10, 15 minutos en lo que nos transportábamos del supermercado a la casa y se iba a tirar. Entonces, saber que había tanta gente muriendo de hambre, no solamente en México, sino también en el mundo, pues hizo que a mí ya no me gustara esto, ¿no? Entonces llegó un momento en el que platicando con mi papá, le decía yo, pues sabes que ya no tengo proyecto de maestría, no me gusta esto, o sea, no me hace sentido que estos materiales sean tan buenos si pudiera usarse eso para darle de comer a la gente que tiene hambre en el mundo, ¿no? Entonces empezamos a idear cómo pudiéramos crear un material similar sin utilizar alimentos. Y entonces, para no hacer la historia muy larga, pues empezamos a pensar pues que si plantas desérticas o cuestiones que no fueran alimento que se pudieran utilizar, y de ahí nos fuimos a los nopales y de ahí nos fuimos a
otro tipo de plantas. Pues resulta que en ese momento uno de mis primos era el director técnico de Sausa. Él es agrónomo y tiene todos los doctorados del mundo y entiende mucho de plantas. Y entonces yo lo busqué y le digo, mira, ¿cómo podemos hacer un bioplástico con algún tipo de desecho? Le digo, lo que me dice la literatura es que en Brasil lo están haciendo con caña de azúcar, en Europa lo están haciendo con cereales, en Estados Unidos lo están haciendo con papa, con maíz. Pues no, ¿cómo le hacemos? Y me dice él, pues yo no sé nada de bioplásticos ni de plásticos. Dice, pero lo que sí sé es que el desecho de la fibra de agave es muy similar a la caña de azúcar. Me dice, pues si quieres puedes empezar por ahí una investigación. Entonces, sin querer y sin desearlo, empezamos un proceso de investigación en donde nos pusimos a ver cómo podíamos aprovechar el subproducto de la industria tequilera para poder obtener de ahí los elementos que nosotros necesitábamos para crear un bioplástico. Entonces, pues empezó un camino de investigación y desarrollo, de hacer pruebas, de echar las cosas a perder, de entender cómo podíamos aprovechar esas fibras para poder crear este tipo de biomateriales. Cuando iniciamos, muchísima gente nos dijo que no se podía. Fuimos a centros de investigación, incluso con los maestros de química del TEC, nos decían, pues es que esto no está documentado. O sea, nadie ha hecho bioplástico con fibra de agave. Entonces, pues lo más seguro es que no funcione. Pero el hecho de que no estuviera documentado y que al final del día nosotros creamos una formulación para hacer este tipo de compuesto bioplástico, nos dio la oportunidad de hacer una solicitud de patente. Tenemos una patente otorgada para este tipo de materiales y somos la primera empresa en México que creó un bioplástico a partir de sus productos agroindustriales. Entonces, pues así inició, eventualmente pues pasó un año, terminé la maestría y el proyecto se veía tan bueno que decidí crear una empresa de ese proyecto y me metí a la incubadora del TEC y empecé a incubarlo como una startup. Después pudimos bajar fondos federales y estatales de CONACYT y de Secretaría de Economía, etcétera, y con eso financiamos el inicio de nuestra empresa y pues como les digo, la verdad sin pensar mucho lo que íbamos a lograr, pues es como inició el negocio. Muchas gracias, Ana. Wow, qué padre. Se te nota que te apasiona el tema de 3 kilómetros de distancia y supongo que en este proceso, desde que nació la idea o empezó el proyecto en tu maestría hasta que se fue formulando y empezaron a arrancar el negocio, viviste muchas cosas. Cuéntanos una anécdota en todo ese inter que pasó que te hizo sentir viva, apasionada, realmente comprometida con el proyecto. O sea, algo que haya pasado que digas, aquí fue cuando supe que este proyecto iba a ser exitoso. Híjole, pues ha sido un proceso súper largo y súper difícil. Esto inició, digo, en la maestría estábamos 2008-2009 y después cuando arrancamos oficialmente BioSolutions o que empecé a incubarlo fue 2010. No, pues estábamos haciendo esto a nivel laboratorio y después pudimos obtener fondos y compramos nuestra primer planta piloto y empezamos a escalar nuestra tecnología a una planta piloto, pero vino acompañado de retos súper fuertes porque una vez que teníamos la planta instalada y todo montado, salimos pues a ofrecer el producto
y era muy difícil que alguien entendiera lo que nosotros les estábamos ofreciendo. Algunos clientes o amigos o colegas como Héctor o algunos otros nos han dicho que pues estuvimos adelantados a nuestro tiempo o a lo que necesitaba el mercado porque a partir de 2014 a 2016 peinamos a todas las empresas que hacían plástico, que hacían bolsas, que hacían envases, y íbamos y les ofrecíamos esto y les explicábamos que estaba hecho con plantas y pues, o sea, nos decían, oye, pues se ve bonito, pero no entiendo por qué les pones plantas al plástico o me dice, ¿es para hacerlo más barato? Le digo, no, es más caro. Y me decía, no, pues, o sea, se cuenta que, o sea, dice, oye, estás haciendo algo que nadie te está pidiendo y aparte es más caro, pues no, ¿no? Entonces, no sé si 100, pero al menos sí 50 veces hablamos de cerrar el negocio, de ya dejarlo, porque pues la verdad es que por muchísimos años nadie nos compraba esto y ese tiempo pues lo fuimos usando en mejorar las fórmulas, en saber cómo hacerlas mejor, en saber cómo hacer las mezclas, pero súper, súper difícil. Entonces, llega un momento en donde, pues yo no sé si llegó un cambio generacional o empezaron a haber iniciativas de ley y bueno, en todo este momento que deseábamos cerrar, pues yo al mismo tiempo veía como en otros países era muy sencillo el tema de los bioplásticos. O en Estados Unidos veías empresas que estaban haciendo mezclas con fibras de linaza y haciendo productos para el hogar. Y decía yo, bueno, es que si esto está pegando es porque va a venir una tendencia, pero realmente en México no se entendía. Entonces nos tocó abrir brecha, nos tocó evangelizar en el tema de bioplásticos en México, pero ya después, porque fueron, te digo, muchísimos años, Alfonso, súper difíciles, ha habido muchísimas cosas que nos han traído satisfacción, pero una de ellas es el hecho de que a partir de 2018, 2019, 2020, la mayoría, por no decir que todas, pero al menos más del 50% de las empresas que visitamos en 2013, 2014 y 2015, nos buscaron y nos dijeron, oye, ¿todavía haces esos materiales con plantas? Y dicen, sí. Dice, ¿sabes qué? Me los está pidiendo el mercado. Los necesito. Entonces, fue el tiempo de saber esperar y de no morir en el intento o de no morir en los años difíciles que tuvimos, pero había clientes que nos hablaban y decían, oye, me acaba de llegar un comunicado de Walmart de que si no hago mi producto o mi empaque sustentable, me sacan del anaquel. ¿Todavía tienes esa cosa que ni entiendo qué es? Sí. Ah, bueno, mándame una tarima, mándame lo que necesitas porque si no, me sacan del anaquel. Otros clientes, cuando empezó todo el tema de popotes, dicen, o sea, tuvimos un caso muy específico, o sea, bueno, concretamente para contestar tu pregunta fue el hecho que después de 3, 4 años, aquellos clientes que pues no entendían qué les estábamos ofreciendo, tuvieron la necesidad de buscarnos y afortunadamente seguíamos vivos y seguíamos con la empresa y les pudimos vender después de muchos años. Esa fue la primera satisfacción. Y la segunda y una muy bonita que tuvimos en 2020, no, el 2019, el año pasado, un poquito ahí, cuando arranque el año nos buscan de una empresa de Ecuador que hace popotes, y nos piden alguna formulación biobasada o hecha con plantas o que sea amigable con el medio ambiente, porque entró una legislación muy fuerte en Ecuador de que ya no podían hacer popotes de plástico virgen. Entonces, pues mandamos una prueba, les funcionó, nos compraron la primer tarima, fue nuestra primera exportación y
y a lo largo de, pues no sé, 3 semanas, un mes, recibimos un mail muy bonito del dueño de esta empresa dándonos las gracias porque salvamos su empresa. Entonces, dice, nosotros en Ecuador, por el tema de la legislación, dices, hacemos popotes de plástico, eso es lo que hemos hecho toda la vida y de ahí vivimos. Dice, pero no encontrábamos cómo hacer o encontrar algo que empatara con la legislación. Dice, gracias a este material, la empresa sigue abierta y seguimos generando empleos. Entonces, digo, un mail súper sencillo, pero para darnos las gracias. No, pues en ese momento ya nos quebramos todos y nos abrazamos y dijimos, bueno, valió la pena esperarnos tanto tiempo. Y pues esa es la idea, o sea, poco a poco ir haciendo que los productos sean más amigables con el medio ambiente. Nosotros no estamos en contra del plástico, somos empresa pro plástico, pero simplemente tenemos como una opción que es un poquito más amigable con el medio ambiente, que nos permite hacer cuestiones de economía circular y nos permite reutilizar algo que está o sea, que no se está aprovechando como para poderlo incorporar a materiales de todos los días. Entonces, pues tal vez esas 2 experiencias son las que más me acuerdo, pero pues sí ha habido, yo creo que más. No, perfecto, Ana, muchas gracias por compartir. Gracias. Ana, gracias. Esta pregunta que yo tengo va acerca de ideas para un mundo mejor. En efecto, tú tuviste una idea para un mundo mejor y fuiste visionaria, te adelantaste inclusive al mercado. Y me gustaría que me contestaras esta pregunta de tus ideas de un mundo mejor, asumiendo que esta noche tú entras en un sueño profundo y despiertas 10, 11 años después y estamos ya en el 2031, 2030. Y mientras dormías, pues sucedieron muchos y pequeños cambios o grandes cambios. Descríbeme qué ves o qué verías tú en esos cambios, qué te imaginas que estaría sucediendo en este punto. ¿Qué vivencias crees que te sorprenderían? ¿Cómo ha cambiado en tu visión, verdad? Pues digo, yo creo que hay muchísimos aspectos, pero para enfocarlo en el tema de la sustentabilidad, pues me gustaría ver que el reciclaje o el tema de desechos estuviera muchísimo más organizado. O sea, estoy hablando hay muchas personas que ya están teniendo muy buenas intenciones de separar la basura en sus casas, pero llega el camión de la basura y se llevan las 2 bolsas, la del orgánico, la del plástico y la del vidrio. Tal vez sí, esto cuando llega a la basura, pues los pepenadores lo pueden identificar más fácil y dicen, mira, esta bolsa es de puro plástico. Pero la verdad es que no tenemos sistemas para poder reutilizar todo lo que estamos generando como desecho. Entonces, todo lo que consumimos, pues muchísimas cosas los desechamos. O sea, simplemente ahorita que termine la llamada, vayan a ver el bote de basura de su cocina o vayan a ver el bote de basura de su escritorio y muchas de esas cosas se pueden reutilizar. Entonces, me encantaría despertar, no en 10 años, en 5 años, y ver sistemas muy organizados de desechos, en donde pudiera haber en cada colonia un contenedor para poner vidrio, latas, plástico, residuos orgánicos, que hubiera muy buena organización y mucho compromiso de quienes estamos desechando generando esos desechos y poderlos no mezclar y desecharlos de una forma organizada con la intención de que se vuelvan a reutilizar. En este mundo hay recursos limitados. Entonces,
¿para qué generar más vidrio? ¿Para qué generar más aluminio? ¿Para qué generar más plásticos si podemos reutilizar lo que estamos generando? Entonces, veo un mundo, me gustaría ver un mundo en donde hubiera una mejor gestión de los desechos que estamos generando, porque el problema no es el plástico, ni el vidrio, ni el papel, ni el cartón. El problema es que no tenemos una cultura de reutilizar aquellos desechos que estamos generando. Entonces, si como seres humanos o si como empresas fuéramos más conscientes de reutilizar aquellos recursos que ya se generaron, pues entonces habría menos emisiones de CO2 porque estuviéramos generando menos materiales, menos carbón, estuviéramos reutilizando estos recursos para hacer energía. Entonces, yo creo que eso ayudaría mucho a detener el cómo se ha ido acelerando el daño al medio ambiente. Muchas gracias, Ana, qué amable. Bueno, y por último, Mercedes, si me pudieras apoyar con el cierre Hola, de la Ana. entrevista. Bueno, pues yo nada más quisiera comentarte que me parece que es muy admirable que cuando tú tomaste conciencia de la importancia de los materiales que se eligen para hacer estos pues, nuevos materiales biodegradables, y estuviste pensando pues en que sería mejor tomar otro tipo de materiales para realizar estas bolsas, tuvieras el coraje de ir y darte la tarea de investigar y trabajar en encontrar mejores respuestas y mover cielo, mar y tierra con tal de hacer real tu idea. Y pues como mencionaste, o sea, saber esperar y perseverar en tu proyecto. Y yo creo que al igual que mis compañeros, pues quisiéramos desearte que sigas adelante, que siga creciendo tu proyecto, que sigas teniendo muchos logros, y pues que sobre todo que logres hacer esa diferencia que tú deseas, ¿verdad? Que yo creo que es lo que más te mueve en este proyecto que tú tienes y que ya estás llevando a cabo. Y pues te queremos agradecer también por cooperar con nosotros con esta entrevista. Y pues como sabes, esta entrevista pues va a ser publicada y no sé si quieras a lo mejor dar algún mensaje final a la comunidad pues estudiantil o algún otro comentario ya de cierre que quisieras hacer, compartirnos. Sí, muchas gracias, Mercedes. Pues simplemente, pues si esto va para la comunidad estudiantil, un mensaje que me gusta mucho dar es el hecho de que estén abiertos a desarrollar oportunidades o proyectos, no importa qué tan locos sean, y muchos de los proyectos que nos piden a nivel maestría, a nivel diplomados, pues simplemente por cumplir la carga curricular, pudieran ser la base de una empresa innovadora. Entonces, o igual y no tan innovadora, pero pudieran ser la base de la creación de empresas. Y si creamos empresas, vamos a crear empleos y vamos a crear un mejor mundo y mejores condiciones para la gente que vive en este mundo. Yo creo que no hay suficientes empresas para dar trabajo a todas las personas que se están graduando de licenciaturas o de maestría, y nos toca a cierta parte de la población decidir ser emprendedores para generar estas oportunidades para que no se pueden cumplir. Yo deseo que mi empresa crezca muchísimo. Somos una empresa con muy poquitos empleados y mi sueño es un día tener 20, 25, 50, 100 o 500 o una plantilla súper grande. Seguimos trabajando como startup, pero pues eso sería lo que a mí me gustaría, poder generar empleo y mejores condiciones de vida para la gente. Y ese es un mensaje que se puede dar para los estudiantes. O sea, que si tienen una idea que es buena o medianamente buena, pues se atrevan a desarrollarla como proyecto de emprendimiento.
la retribución es mucho más de lo que puede darte tu nivel de facturación, porque, o sea, se siente muy lindo facturar, pero también se siente muy lindo saber que tienes a familias que dependen de ti o que estás haciendo un cambio en mi caso, por el medio ambiente. Muy bien. Muchísimas gracias, Ana. Muchas gracias, Ana. Te agradecemos a nombre de nuestro equipo, de nuevo, a nombre de Legade Business School, y te deseamos lo mejor siempre y gracias por poner ese granito de fibra de agave. Claro que sí, pues estoy a sus órdenes. Lo que necesiten ahí, por medio de Héctor me avisan, si quieren que revise algo, pues yo soy parte de su equipo. Entonces. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias, Ana. Muchas gracias, Ana. Órale, Sí, un gusto. Hasta luego. Bye. Órale, que estén muy bien. Gracias, Hasta bye. luego, bye.